Para Jairo Enrique Solano, la subasta inversa es una modalidad de selección por la cual una entidad realiza la adquisición de bienes y la contratación de servicios comunes a través de una oferta pública, lo que significa que la modalidad de subasta inversa se puede ejecutar mediante un proceso de licitación pública, concurso público o adjuntación directa, y en la que, al encontrarse definidas las características del bien, lo que se va a evaluar únicamente es el precio, porque se entiende que todos los bienes que se propongan tienen idéntica característica técnica, al tratarse de bienes comunes, de ahí la falencia de la modalidad de subasta inversa que se tiene en Colombia, en tanto está limitada la puja con base al precio. Para la subasta inversa, cada bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización tendrá una ficha técnica con sus características y especificaciones en términos de desempeño y calidad, cuya elaboración será responsable de cada entidad, debiendo contener como mínimo denominación de bien o servicio, denominación técnica de bien o servicio, unidad de medida, descripción general, siendo el SECOP una plataforma en la cual las entidades estatales deben publicar los documentos del proceso desde la planeación del contrato hasta su liquidación, que también permita a las entidades estatales y al sector privado tener una comunicación abierta y reglada sobre los procesos de contratación. Se presentan dos tipos de subastas inversas, electrónica y presencial. De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.5 del decreto 1082 del 2015, la entidad estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente. Si la entidad estatal decide adelantar la subasta electrónicamente, debe fijar en los pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos. De acuerdo a lo anterior, se entenderá que la modalidad de contratación subasta inversa presencial se deberá desarrollar en tiempo real, en el cual los proveedores tendrán una participación activa en donde podrán realizar sus ofertas. A diferencia de procesos de subasta inversa electrónica, que es un proceso dinámico de negociación de precios online entre proveedores preseleccionados, desapareciendo así la relación personal con el cliente, para que ésta sea manejada por medio de Internet. Plazos y etapas de proceso de selección de subasta inversa. El primero es cronograma y proceso de selección. En este se determinan las fechas y hitos del proceso de contratación que serán establecidos en el cronograma en el proceso que estará subido en la plataforma electrónica de SECOP 2. El segundo es el procedimiento para la subasta inversa presencial. En este la entidad citará oportunamente a todos los habilitados para dicho efecto y señalará una fecha y una hora de la realización de la presente audiencia de inversa presencial, que será publicada en la plataforma de SECOP 2. El lugar de la audiencia de subasta inversa presencial será en la sala de audiencias que se encuentra ubicada en la carrera séptima número 2124 en el piso primero. Ya el lugar exacto, la sala, ya la define la entidad y será publicado en la plataforma de SECOP 2. El desarrollo de la audiencia pública debe ser de manera presencial. Los oferentes podrán pronunciarse solo una vez y por un término o un tiempo máximo de 5 minutos. Todas las intervenciones que sean efectuadas deben ser por el representante. Como nota importante es de aclarar que la directora administrativa y financiera de la personería distrital llevará el control de los tiempos. Si los pronunciamientos realizados por los oferentes requieren un análisis o una respuesta para que pueda incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término razonable para poder verificar y decidir sobre los asuntos planteados. Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y demás presentes de la audiencia. Quien preside la audiencia podrá tomar las decisiones necesarias para preservar el orden correcto de la misma, pudiendo así excluir de ella a quien su comportamiento altere el normal curso de la audiencia. Oferentes habilitados para la celebración de la audiencia de la subasta inversa y como consecuencia de la verificación técnica y económica de la oferta inicial, el precio solo un proponente puede resultar habilitado para hacer los lances y se dará la aplicación en la disposición contenida en el numeral 5 del artículo 2.2.1
2.1.2.2 del Decreto 1082 del 2015. El evento en el que exista pluralidad de los oferentes habilitados para la celebración del pliego de condiciones definitivos, el proceso de selección abreviado por subasta inversa. Tiene un número clasificado, para este caso es el PBPSASI 001 del 2019. Audiencia de subasta, y solo un proponente concurrirá con la misma. La entidad adelantará la audiencia en ausencia de los demás proponentes habilitados y tomará como su propuesta económica definitiva la oferta inicial en el precio presentado para estos, publicando la oferta más baja, y será realizado en un lance por el único proponente asistente a la audiencia, que no podrá ser inferior al 5% del valor indicado en la entidad, y considerándose válida se adjudicará este proceso, y seguidamente, como primero, se leerá la lista definitiva de los proponentes habilitados que pueden participar en la audiencia pública de subasta con su oferta inicial de precio. Como segundo, se verifica la idoneidad de los proponentes o de sus representantes legales en este caso, cual se dejará constancia mediante un registro o una planilla por los mismos, para lo cual deberán tener en cuenta lo siguiente. Cuando el proponente sea una persona natural, deberá identificarse con su cédula de ciudadanía o su documento de identidad válido y vigente por la autoridad competente de la República de Colombia, o con su documento equivalente expedido por la autoridad competente de cualquier estado extranjero. Cuando el proponente sea una persona jurídica, un consorcio, una unión temporal, deberán tener presente el representante legal de la misma, para lo cual deberá identificarse con su cédula de ciudadanía o documento de identidad válido o vigente expedido por la autoridad competente de la República de Colombia o equivalente de la autoridad competente de cualquier estado extranjero. Cualquier proponente, cuando el representante legal no pueda asistir, podrá ser representado por otra persona que esté debidamente autorizada mediante para poder ser representado en la audiencia y para poder presentar los lances económicos, en el cual deberá ser otorgado ante un notario, y asimismo se podrá presentar el poder especial, mensaje de datos con firma digital, o en caso de presentarse un apoderamiento, podrá ser otorgado por el representante legal de la audiencia. También es importante tener en cuenta que todo esto está establecido bajo la conformidad del artículo 74 de General del Proceso. Como una nota importante, que solo los proponentes o sus representantes que hayan sido identificados plenamente en la fecha y hora prevista del inicio de la audiencia podrán hacer los lances. Como nota 2, en el evento en el que los representantes legales o sus apoderados no asistan a la audiencia, la personería entiende que su única oferta es la contenida sobre el entregado con la propuesta inicial, que se entiende como un lance, que es una nueva oferta económica que mejora en el precio en base a la oferta base. Una vez registrada la asistencia de los proponentes habilitados y que hayan sido identificados y registrados en la planilla, se distribuirán los formularios. Dichos formularios se deberá consignar únicamente el nombre del proponente, el nuevo precio ofertado o la expansión clara e inequívoca de que no hará un lance de mejora de precios, caso en el que se tomará como última oferta válida el presupuesto de la ronda anterior. En el pliego de condiciones definitivos en el proceso de selección abreviada, los proponentes habilitados que no asistan o no lleguen a la hora prevista de esta audiencia no podrán presentar lances, y se tendrá como oferta inicial el precio presentado separado con la propuesta recibida por la entidad. La directora administrativa y financiera de la personería abrirá los sobres con las ofertas iniciales del precio y se realizará la respectiva verificación económica. Posteriormente, se comunicará a los participantes de la audiencia cuál es la menor de ellas. La entidad otorga a los proponentes un término común de 2 minutos para hacer cada lance, que mejore la menor de las ofertas iniciales con el precio. O el menor valor de lance para el segundo que lance en adelante. Para efecto, pues es importante tener en cuenta que al realizar los respectivos lances, los proponentes deberán efectuarlos con un valor ofertado que incluyan el IVA de la oferta anunciada, pues en base a la más económica. A partir del primer lance, para que se considere válida la oferta realizada,
Los porcentajes propuestos deberán ser iguales o mayores al 5% del precio de la propuesta anterior, o que ocupe el primer lugar conforme a los lances efectuados de la ronda anterior para el segundo lance en adelante, y así sucesivamente, para que no se presente una oferta válida por parte de los proponentes habilitados en estas audiencias. También es importante tener en cuenta que los proponentes que no hagan un lance válido o no manifiesten presentar un lance no podrán continuar haciendo lances durante la subasta. El precio final así determinado que se presenten en fracciones de peso serán aproximados al peso mediante la siguiente metodología, que cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior al 5, lo aproximará en exceso al precio de la fracción decimal de peso que sea inferior a 5. Y también es importante que toda propuesta posterior anula del mismo proponente. Ejemplo, si se hace una oferta por un valor y el mismo proponente va a hacer una oferta por un valor mayor, automáticamente anula la oferta anterior. Cuando un proponente presenta o que haga un lance no válido, no podrá seguir presentando posturas durante la subasta. En caso de que un proponente no haga lances de precio, durante el tiempo se ha establecido que para los mismos se entenderá que la propuesta es la inicial que se hizo por parte del proponente. En el evento en el que el proponente decida no participar en el lance, no podrá continuar participando en el proceso de la subasta, y en dado caso se tomará la propuesta económica definitiva como el último valor que haya sido ofertado por él. Los proponentes harán los respectivos lances utilizando siempre los formularios suministrados, teniendo en cuenta que se debe presentar una oferta sobre el valor de la propuesta declarada como la más económica en la ronda anterior para que la oferta sea considerada válida. Concluyendo, el término común otorgado de un designado de la entidad recogerá los formularios que contienen el lance de los participantes. La entidad registrará los lances o las ofertas válidas en manera ordenada descendentemente. Con base en este orden se dará a conocer únicamente la oferta más económica. Los proponentes que no hagan un lance válido o no manifiesten presentar un lance no podrán continuar haciendo lances durante la subasta. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores numerales en tantas rondas como sea necesario hasta que no se ha recibido ningún lance que mejore el precio menor ofertado en la ronda anterior, siendo la ganadora aquella que registra el valor más económico. Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen, incluyendo la entidad de los proponentes. En la parte del empate, entonces se entenderá que hay empate entre dos o más propuestas cuando el lance consecutivo, aplicando la regla de la subasta inversa, la totalidad de los proponentes habilitados para el lance oferten el mismo porcentaje de descuento, caso en el cual se terminará la audiencia y se adjudicará el contrato al proponente que presentó la menor oferta inicial. Sin embargo, para efectos del contrato se tomará el último valor ofertado que motivó a este empate. Entonces, de acuerdo al empate, se dará aplicación de las reglas establecidas del numeral del 1 al 5 en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del decreto 1082 del 2015, el cual estableció lo siguiente. Primero, que que se debe preferir la oferta de bienes y servicios nacionales frente a una oferta de bienes y servicios extranjeros. Segundo, preferir la oferta presentada por un PAIM nacional. Y tercero, dice que se debe preferir la oferta presentada por un consorcio, una unión temporal o promesa de sociedad futura, siempre que éste esté conformado por lo menos por un PAIM nacional que contenga una participación por lo menos de un 25% y asimismo tenga un aporte del 25% de una experiencia acreditada en la oferta. También, como cuarto, dice que se debe preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite las condiciones establecidas por la ley, que por lo menos el 10% de su nómina esté en condición de discapacidad. Lo cual se refiere a esta condición se debe tener una participación de por lo menos el 25% en el consorcio, la unión temporal o la promesa de sociedad futura, y también un aporte mínimo del 25% de la experiencia acreditada en la oferta. Como quinto, también dice que se puede utilizar el método aleatorio para seleccionar el oferente, método en el cual se deberá haberse escrito o previsto en los pliegos de condiciones de proceso de contratación.
Respecto a la declaratoria de desierta, entonces la entidad declarará desierta la selección de abreviada mediante un acto motivado por los siguientes eventos. Primero, por motivo o causa que implique la escogencia objetiva del contratista. Segundo, cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta del presente proceso de selección. Y tercero, cuando ninguna propuesta cumpla con las condiciones. La declaratoria de desierta se formalizará mediante un acto administrativo en el cual se señalará y de forma expresa todas las razones en las cuales se basa dicha decisión, y esta será notificada pues a todos los proponentes. Contra la resolución que declare desierta selección abreviada por subasta inversa procederá el recurso de reposición, el cual podrá interponerse con las formalidades y dentro de los plazos previstos en la Ley 1437 del 2011. Si el adjudicatorio no suscribe el contrato y no presenta la póliza de garantía única dentro del plazo señalado, la entidad podrá adjudicar el contrato al proponente clasificado en el segundo lugar, mediante una resolución motivada dentro de los 15 días hábiles siguientes. Bueno, aquí también encontramos la determinación y distribución de los riesgos. Entonces, dado el cumplimiento del artículo 4 de la Ley 1150 del 2007, en cuanto respecta a las obligaciones de las entidades de incluir estimaciones, tipificación y asignación de los riesgos previsibles en la contratación, la siguiente matriz de riesgos plasma el análisis de estas circunstancias futuras e inciertas, pero previsibles, determinando de forma adjetiva las cargas que deben soportar cada parte con el fin de mantener un equilibrio económico. Para dicha estimación se aplicará las reglas de la metodología contenida en el documento del COMPES 3714 del 2011. Ahora bien, para determinar la categoría del riesgo, es decir, aquel proceso razonable y proporcional que permita determinar la probabilidad de acaecimiento del riesgo, la valoración del mismo a través de un impacto que produce frente a la ejecución del objeto contractual, se utilizarán las siguientes tablas de valoración recomendadas para Colombia Compra Eficiente. Entonces, en estas matrices lo que vamos a obtener es primero la probabilidad de riesgo, la cual se valora de 1 a 5, donde es pues de poco probable a muy probable, entre otros. También tenemos la parte de la valoración del impacto de riesgo, con una valoración también de 1 a 5. Mediante, ya teniendo pues los impactos y eso, se determina una clasificación cuántica y moderada de los impactos con su respectiva evaluación también de 1 a 5. Y también por último pues se hace una matriz general de todos los riesgos evidenciados pues en este proyecto. Bueno, para continuar vamos a hablar sobre el estudio de caso. El estudio de caso que nosotros elegimos fue un contrato celebrado en el 2020 en Manizales. El número del proyecto es SI 006-2020. El título de la oferta es Suministro para la herramienta agrícola para la celebración del Día del Campesino. En este momento pues ya se encuentra adjudicado y celebrado. El tipo de proceso fue selección abreviada por subasta inversa. La unidad de contratación es la unidad de desarrollo rural. El tipo de contrato fue compra-venta. La justificación de la modalidad de la contratación es los bienes y servicios con características técnicas uniformes y común utilización. La descripción o el objetivo de este contrato era el suministro de insumos para enaltecer la laboriosidad de los campesinos del municipio de Manizales a través de la celebración del Día del Campesino. Tenía una duración de 30 días este contrato. La fecha de la terminación del contrato fue el 30 de diciembre del 2020. Las condiciones de entrega pues eran a través de la plataforma del SECOP 2. El valor estimado estaba por 218.735.025 pesos colombianos. La entidad estatal que lo contrató o pues que celebró el contrato fue el municipio de Manizales. Este proceso pues contuvo todas las etapas normales de las que ya nombramos previamente de este tipo de selección. Sin embargo pues las voy a nombrar cada una de las etapas que tuvo este proceso, como lo es el aviso de la convocatoria, la publicación de los estudios previos en el SECOP 2, la publicación del proyecto del pliego de condiciones en el SECOP 2, la recepción de las observaciones del proyecto del pliego de condiciones, la respuesta a las observaciones formuladas al proyecto del pliego de condiciones, la resolución de la apertura del proyecto,
la publicación del pliego de condiciones definitivo, la solicitud de las aclaraciones del pliego de condiciones definitivo, la respuesta a las aclaraciones o observaciones del pliego de condiciones definitivo, la publicación de las adendas, el cierre del proceso y la recepción de las propuestas, la evaluación de las propuestas, la publicación del informe evaluativo para definir cuáles eran los proponentes habilitantes o habilitados, la recepción de las observaciones del informe evaluativo, la audiencia de subasta en la plataforma de SECOP2, la publicación de la resolución de la adjudicación y pues finalmente la suscripción del contrato. Postularon quedaron habilitados 3 ofertas, 3 oferentes, por lo cual hubo pluralidad de oferentes y fue adjudicado a Agroindustrial de Café SAS. Cabe aclarar que esta convocatoria estaba limitada a los MIPYMES, que son las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Entonces, otra cosa importante es el margen mínimo que tenían en el momento de hacer los lances. Este correspondía al 1% del valor total del presupuesto. El presupuesto era de 220 millones de pesos, por lo cual el margen mínimo de cada uno del lance era de 2.200.000. La propuesta se entregaba en 2 sobres, un sobre que era el habilitante y el técnico y el segundo sobre el económico. El primer sobre tenía todos los requisitos del habilitante, como la capacidad jurídica, capacidad financiera y organizacional, experiencia, informar si son consorcios o uniones temporales y demás anexos que requieran. Y el segundo sobre contiene la oferta económica. Para las observaciones realizadas en cuanto al proceso, se tiene una observación por parte del proponente Agroindustrias del Café SAS, donde indican que necesitan que se realice un ajuste al anexo número 4, que se llama formato presupuestal inicial del precio, ya que el ítem 2 y 3 de este anexo no concuerda con el anexo técnico, que es el anexo 1, que es la ficha técnica, que allí es donde está correctamente establecido, por lo cual necesitan que se haga esa modificación para que cuando los proponentes envíen su información, esto no sea una causal de rechazo pues para los proponentes. De acuerdo al cronograma establecido, se debe presentar las observaciones a los pliegos de condiciones definitivos hasta el plazo máximo al 27 de noviembre del 2020, por lo cual el proponente realizó la observación en los tiempos establecidos. El plazo que tienen para responder a estas observaciones tiene que ser el 30 de noviembre del 2020. Asimismo, en caso tal de tener adendas, se tiene que publicar también, expedir las adendas el 30 de noviembre del 2020. Como lo hemos visto, las adendas vienen del artículo 2.2.1.1.2.2.1, modificación de los pliegos de condiciones, lo que se refiere que la entidad estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de las adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas. Esto quiere decir que la entidad estatal puede expedir las adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. Siendo así, la entidad estatal contratante expide la adenda pública el 30 de noviembre del 2020, donde realiza los cambios, que es la eliminación del contrato de estudio previo final, añade el documento nuevo de los estudios previos del Día del Campesino, también añade el anexo de pliegos definitivo, elimina el documento de contrato de pliego definitivo del Día del Campesino y añade el nuevo documento, el nuevo contrato de pliego definitivo del Día del Campesino. La adenda cumple con la fecha establecida dentro del cronograma.